11:49 de la mañana, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y recibimos a nuestro móvil una vez más. Laura, adelante, estamos contigo. Gracias, Marce. Bueno, nosotros salimos del Dorado y quisimos detenernos para contarte sobre una actividad muy linda que se realizó hoy, un poquito más temprano a la mañana. Nos hubiese encantado compartirla con el móvil en vivo, pero fue antes de nosotros estar al aire, tipo 9:30 de la mañana ya se empezó a mover la cosa allí en Parada 10 de Playa Mansa. A las 10 de la mañana estaba previsto lo que era la liberación de 12 pingüinos por parte de Socobioma. Ustedes recordarán que hace un par de semanas atrás nosotros estuvimos visitando justamente esta nueva casa de Socobioma. Allí charlamos con Giuseppe Radice sobre la liberación que iba a ser en unos días, que estaban esperando que se estabilizara el tiempo, esperando que pasara lo que fue los días de lluvia y de tormenta para que todo estuviera en condiciones para la liberación de estos pingüinos. Pingüinos que hace ya varios meses que estaban en recuperación, que se hizo un trabajo muy arduo para poder llegar a este momento y con la presencia de varios niños y también de algunos adultos amantes del mar que se hicieron presentes allí en la Parada 10 de La Mansa, se concretó esta liberación. Si te parece, Marcelo, nosotros estuvimos charlando con Lourdes Casas, responsable de Socobioma, y si te parece compartimos lo que ella nos decía en la siguiente nota. Sí, súper lindo, súper lindo. Fue un trabajo largo porque los primeros pingüinos llegaron en febrero y llegaron juveniles y ahora se van como adultos. Y el desafío del trabajo en el nuevo lugar, probar las instalaciones, que las cosas estuvieran todas a punto, y quedamos súper contentos porque, bueno, lo logramos una vez más. ¿Cómo fue la etapa de recuperación? ¿Cómo se puede definir ese proceso? Es un proceso desafiante, es largo, los animales no llegan para nada en buen estado, tienen anemia, bajo peso, parásitos. La causa principal es desnutrición por escasez de alimento y ese es el desafío, sacarlos adelante a pesar de sus condiciones. Muchos lamentablemente no lo logran. Te diría que de los que ingresan casi el 50% no tienen éxito, pobrecitos. Y bueno, nada, felices por eso, por los que lo logran. En este caso te veíamos cuando ellos se iban seguir, ¿no?, el nado de los pingüinos hasta que se pudieron ver, lo fuiste siguiendo. Sí, porque si bien sabemos que están perfectos, las pruebas de agua están bien, ellos estaban aptos, como te digo, desde febrero en cautiverio es demasiado tiempo y bueno, a veces te quedan dudas de si van a retomar con su radar para dónde irse, pero sí se fueron. ¿Cuántos fueron liberados? 12. Son pocos, por eso te digo, pero la cantidad de ingresos tristemente es enorme y bueno, pero bueno, hay que pensar en los que lo logran y yo en los que no. ¿Cómo sigue el trabajo ahora? Ahora tenemos más pingüinos para terminar de recuperar, tenemos petreles y hay una cantidad importante de lobos marinos con unos procesos infecciosos que estamos tratando de determinar las causas, que nos preocupan mucho. Y nada, seguimos, sí. ¿Cuál es el curso? También lo tienen estudiado, ¿no? El curso de los pingüinos ahora. Depende, si son juveniles, algunos se pueden quedar acá en costa uruguaya, pero más alejados de nosotros, y los adultos se van al sur, ya a sus pingüineras. Muchísimas gracias. A ustedes por estar como siempre, muy amables. No solamente destacar una vez más el trabajo de Socobioma, que ha debido enfrentar tormentas, huracanes, tempestades para sobrevivir, lo ha logrado, sigue realizando su trabajo y nos permite disfrutar de esta maravilla que se conjuga con la naturaleza, ¿no? Como esos animales recuperados después de más de 7 meses en cautiverio, una vez, digamos que le abren las puertas hacia su hábitat natural, inmediatamente se ubican y bueno, comienzan a vivir, ¿no? O vuelven a su vida normal, natural. Es realmente fabuloso el trabajo de Socobioma y la maravilla de la naturaleza con estos animales, cómo vuelven, cómo se reinsertan en su hábitat. Gracias Laura, gracias Marcelo, vamos a volver con nuestros compañeros del móvil más adelante. Ahora los invito a recibir a nuestro próximo invitado, se trata del historiador Nelson Leonel Durante. Bienvenido a la mañana del 11. Muchas gracias Marcelo, gracias por invitarme. Un gusto que Igualmente compartas con nosotros este rato para hablar de la historia que une a Punta del Este con las Islas Malvinas. Así es. Obviamente las Islas Malvinas es algo conocido de nosotros por, bueno, podríamos decir la cercanía geográfica, pero bueno, también por este debate eterno, ¿no? De las Malvinas son argentinas, son inglesas, la tristemente célebre Guerra de las Malvinas librada en el año 1982,
¿Cuál es el vínculo que hay entre Punta del Este y las Islas Malvinas? A ver, recién acabamos de ver un móvil, ¿no es cierto?, con la liberación de estos pingüinos. Esos pingüinos vienen de la corriente de Malvinas, así que bueno, es como casi perfecto el enlace Este entre... móvil te vino como anillo al dedo. Anillo al dedo, tal cual, tal cual. Así que vino perfecto porque bueno, esos pingüinos vienen de la corriente de Malvinas, ¿no es cierto?, igual que las ballenas que se avistan en toda la bahía de Punta del Este, provienen de esa, así que es una conexión de la naturaleza, pero también está conectada la ciudad de Punta del Este, Maldonado, con las Islas Malvinas por la historia, ¿no es cierto? Obviamente que Malvinas es lo más conocido, es la guerra, más por todos nosotros que somos contemporáneos, sucedía hace 40 años, pero acá en Punta del Este, un inglés que nació en Liverpool, llamado Samuel Lafon, constituyó una gran empresa que es la que aún hoy persiste en Malvinas, que se llama la Compañía Inglesa de Malvinas, la Falkland Company, y tiene intereses no solo económicos importantes con las islas, sino que bueno, unió a Maldonado, específicamente con el archipiélago, durante 50 años de una manera increíble. Las potenció, las hizo crecer, ¿no es cierto? Y fue una familia que tuvo radicación en Montevideo y acá en Punta del Este. La escuela 5 Bolero. La escuela número 5, ¿no? Claro, se llama, en homenaje a Alejandro y a Samuel, que son los hijos de Fisher Lafon, ¿no es cierto? Una familia que después va a tener descendencia con Luis Alberto de Herrera, así que bueno, nuestro actual presidente quizás está en la cadena, digamos, de ascendente, ligado a esos grandes emprendedores. Los ingleses han sido grandes hombres de empresa. En el Río de la Plata han hecho la proeza de convertir a esto que era un estuario, digamos, con toda la tradición que tiene España, ¿no es cierto?, en sus colonias. Ellos tradujeron ese rito español en la pujanza que llevó a Argentina, a Uruguay, a ser países agrícolas ganaderos de una importancia increíble. Obviamente por un volumen y por una capacidad, Argentina tuvo, digamos, un incremento mayor en esa potencialidad, pero Uruguay se desarrolló de una manera muy, pero muy perfecta, ¿no es cierto? Y bueno, eso es gracias a los ingleses. A ver, yo como argentino, residente en Uruguay, lo digo, nosotros hemos combatido contra un gran enemigo, no hemos combatido contra un enemigo menor, y eso es importante también, ¿no es cierto? La caballerosidad de haber combatido contra un verdadero imperio. Pero hablas de los ingleses, claro. Hablo de los ingleses, obviamente, es un imperio que reina hace miles de años, ¿no es cierto? Junto con el Vaticano son los dos grandes imperios que siguen reinando. Ahora, ese vínculo, ¿dónde se ve más estrecho entre Punta del Este y las Malvinas? Me decías que también hay una relación desde el punto de vista jurídico, no solamente claro. Histórico. A ver, jurídico quizás la tiene más con el apostadero naval de Montevideo, ¿no es cierto? Porque todas las órdenes eran impartidas desde el apostadero naval de Montevideo hasta el año 1767. Es decir, hay que retroceder casi 250 años porque desde el apostadero todas las órdenes, los buques, ingresos y egresos eran anotados en ese apostadero, que era el más importante de América del Sur. Era tan importante que las costas de África, ciertas costas del sur de África, dependían del apostadero de Montevideo. Es decir, de acá se impartían órdenes hacia todo el Atlántico Sur, tanto en América como en África. Importantísimo. Y esa ligazón, perdón Marcelo, esa ligazón hace que las Malvinas en su comienzo no dependían directamente de lo que es hoy el Estado argentino, ¿no es cierto? Porque bueno, tuvo una consecuencia de Provincias Unidas, varios nombres, hasta consolidarse como un Estado. Antes de que las órdenes se impartieran del Cabildo de Buenos Aires, salían de Montevideo. Eso es porque a veces muchos uruguayos dicen, las Malvinas son uruguayas, ¿no es cierto? Además hay un libro que tuvo mucha notoriedad, muy famoso, pero bueno, a ver, jurídicamente en su momento sí dependieron del Cabildo de Uruguay y después, a partir de 1767, del Cabildo de Buenos Aires. ¿Por qué ese debate binario y sanguinario de las Malvinas son argentinas o no son argentinas? ¿Son las Islas Falkland, son las Islas Malvinas? A ver, por una cuestión básica, las Islas Malvinas fueron usurpadas en forma ilegal por el Reino Unido y por los Estados Unidos. Los Estados Unidos primero hacen el avance de la usurpación, ¿no es cierto? Y dejan la tierra preparada para que después los ingleses sean los que la usurpan ilegalmente en 1833.
las Islas Malvinas ya estaban con pabellón argentino. Había un gobernador político y militar que estaba a cargo de las islas, que se llamaba Bernet, que se casa con una uruguaya. Hay otra ligación muy importante, se casa con María Sáez, ¿no es cierto?, una montevideana de familia rica. Y sigue la historia enlazada de la siguiente manera. A ver, María Sáenz se casa con Bernet, ¿no es cierto? Los Bernet eran hugonotes. Los hugonotes, a su vez, eran familias que habían emigrado de Francia al Reino Unido. Los Lafont también eran hugonotes, así que bueno, ahí hay como una ligación especial, ¿no es cierto? Malvinas tiene que ver también un poco con una guerra de religión, casi se puede decir, porque la presencia de los protestantes hace que definitivamente el catolicismo se alejara de las islas en 1953 y deje de ser un obispado de Buenos Aires o de Punta Arenas también, para ser un protectorado especial del Vaticano. El obispo en Malvinas no es nombrado ni por Buenos Aires ni por Londres, para hacerlo así de una manera más sencilla, sino por el Vaticano. Es un protectorado del Vaticano pontificio. Hoy en día parecería como que ese vínculo pertenece más a la historia, ¿no?, Sí, que al presente, porque hoy decimos Punta del Este y las Malvinas, capaz que alguna conexión desde el punto de vista turístico estaría buenísimo, obvio. pero como que se ha diluido en el paso del tiempo, ha quedado enmarcado dentro de la historia de un conflicto bélico entre argentinos e ingleses. Vos decís, recordamos la guerra de las Malvinas, bueno, porque creo que fue en la época contemporánea la guerra más cercana que tuvimos, Claro. y que además la vivimos aquí en Uruguay intensamente, que era una guerra inexplicable, porque además el pobre ejército argentino salió a pelear, los mandaron realmente a la guerra con un tenedor, la cantidad baja que tuvo el ejército argentino enfrentando a una potencia como era Inglaterra, ¿no? Pero como que ha quedado allí, en los libros de historia, y poco más que la guerra, si le preguntás a la gente, sabrá de las Malvinas. Cierto. ¿Qué pasó con ese vínculo? Hoy, ¿cómo está? A ver, creo que el vínculo ese, definitivamente la guerra marcó un antes y un después. Obviamente, nosotros hasta ese momento insistíamos en el campo diplomático y teníamos la intención de recuperarlas prontamente en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU. La guerra va a decir, hasta acá llegamos, ahora estamos nosotros, ¿no es cierto?, los Kelpers, que son ciudadanos ingleses a partir del 83, y la Argentina, como está hoy en día, no tiene capacidad de respuesta a una acción, digamos, de recuperación, ya sea bélica o en el campo diplomático, ejercer influencia en países aliados para poder torcer la voluntad del Reino Unido a la mesa de diálogo. Uruguay tuvo una particularidad muy importante en la guerra. El presidente de Uruguay se entera antes que el presidente Galtieri, anunciar obviamente que el presidente Galtieri estaba al tanto de todo. Hablamos de dictadura, ¿no? Claro, los dos países estábamos bajo regímenes de gobiernos militares. Creo que tanto en Argentina como en Uruguay ya era el fin de los procesos, ya se venía, Claro, ya se desencadenaba. Uruguay 84. Claro, ya se desencadenaba una apertura hacia el sistema democrático, ¿no es cierto? Pero bueno, quizás muchos dicen, la guerra de Malvinas fue eso, fue que el gobierno argentino se perpetuara en el poder, y no fue así. Había otras causantes y causales que hacían que la guerra tenía que ser inevitable para el poder, ¿no es cierto? Las guerras son siempre trágicas, traen consecuencias nefastas, pero a su vez los estados y la civilización, aprendido de la guerra, y los otros países ocupantes o ocupados también han aprendido de la potencia que, bueno, en este caso Inglaterra en su momento ejerció influencia sobre Argentina, usurpa las islas, y nosotros tuvimos vínculos excelentes con los británicos hasta el 82 mismo. Uruguay tiene excelente vínculo con el Reino Unido. Pero Uruguay no entró en guerra con Inglaterra. Uruguay no entró en guerra, pero fue un gran aliado Uruguay, argentino. También sirvió obviamente para que los ingleses heridos vinieran al hospital militar de Montevideo. Llegaron 500 heridos ingleses a Montevideo. También recibió a los primeros prisioneros de guerra argentinos, ¿no es cierto? Es más, en Montevideo el día 4 de abril, la guerra comienza formalmente un 2 de abril, el día 4 de abril llega el gobernador, que era el gobernador inglés en Malvinas, Rex Hunt, y bueno, era el canal, digamos, por donde podía evacuar la diplomacia británica a sus refugiados, ¿no es cierto?
Y así que bueno, Uruguay tiene ese vínculo tan particular. No podían ir a otro país, era Montevideo. Y Montevideo también recibe a los argentinos de una manera increíble. La avenida 18 de Julio en el año 82, después de que llegan los primeros prisioneros, era toda celeste y blanca, como las banderas de los dos países, así que se ha portado muy bien Uruguay con respecto a lo que tuvo que ver con la guerra. Hoy en día creo que la diplomacia y las necesidades de los estados hace que, obviamente, no tenga una posición marcada, decidida a favor de la soberanía argentina, pero un vínculo excelente con Gran Bretaña. El presidente Lacalle siempre dice que Uruguay tiene que tener intereses con las demás potencias. Y es una palabra muy inteligente esa. Los países tienen que tener intereses con sus aliados o vecinos, porque si no puede llevar a consecuencias que no son buenas, ¿no? Y a todo esto aparece la Iglesia, una vez más, ¿no? Terciando, mediando, tratando de acercar las partes, que también en el conflicto de las Malvinas, cuando el canal de Beagle, cuando, bueno, la Iglesia aparece como para decir, señores, haya paz, que reine la sensatez. Que reine la cordura. Pero también con partes escabrosas, ¿no? Porque también a la Iglesia se le ha achacado mucho de decir, bueno, pero no es tan santa la intervención de la Iglesia. Es que, a ver, la Iglesia es un Estado que tiene también intereses. La Iglesia tiene intereses y en el caso de Argentina, obviamente un país eminentemente católico, la Iglesia tuvo siempre una influencia muy importante, por demás importante. La Constitución argentina dice, la nación argentina es de religión católica, apostólica, romana. Es decir, el Papa hoy es argentino. El Papa Francisco es argentino. En ese momento era obispo de Buenos Aires, obispo auxiliar, en el año 82. La Iglesia va a mediar en el canal de Beagle en el año 78, ¿no es cierto? Lauda, ahí, la guerra, de hecho, estaba a punto de comenzar. No comenzó porque hubo una tormenta de nieve. Si no, comenzaba la guerra con Chile. Hubiese sido una guerra sangrienta, quizás mucho más que la guerra de Malvinas, porque era una guerra fratricida y era una guerra, digamos, donde la frontera común en Argentina y Chile claro, es más por muy proximidad, grande. ¿no? Claro, todo ahí. tenemos una frontera a lo largo de todo el oeste de Argentina muy extensa. Y bueno, la Iglesia en laudo arbitral para la guerra con Chile en el 78, un 22 de diciembre, ya estábamos ahí a punto de comenzar acciones bélicas, estaban las naves preparadas de la Armada, había posiciones tomadas en las islas del canal de Beagle, pero bueno, la Iglesia llega al laudo, pero quien lauda es la corona británica, a favor de sus intereses, de la superficie del mar austral argentino, y bueno, ahí también Malvinas va a verse involucrada indirectamente en ese laudo. Ahora, ¿qué sucede? En el 82, el Papa Juan Pablo II viene 2 veces a Argentina, va a Londres, trata también de que no se derramara sangre, ¿no es cierto? Pero no lo logra. No lo logra ni él, no lo logra ni el Alexander Haig, que era secretario de Estado norteamericano, que tenía todo el peso de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos para frenar la guerra. Argentina era una aliada de Estados Unidos en ese momento porque el ejército argentino combatía el comunismo en Nicaragua y en todo Centroamérica. Él era útil a Estados Unidos y a su vez Estados Unidos es un hijo directo de Inglaterra. Así que bueno, era obvio que la posición iba a ser del lado inglés. Pero para unir un poco la historia y volver, digamos, hacia atrás, es interesante esto, Marcelo. Quien avista las Islas Malvinas en 1520, va a descubrir el río Hudson, llamado San Antonio anteriormente, en Nueva York, en el año 1526. Así que, ¿quién? Está en las Islas Malvinas en el 20, 6 años más tarde está en la costa este de Estados Unidos. Esa costa este se llamaba Tierra de Esteban Gómez, porque él había sido el que la descubre, y después, años más tarde, funda la ciudad de Buenos Aires. Así que mira qué manera tan importante para la historia de quien avista nuestras islas, descubre el río Hudson, y después va a fundar la ciudad de Buenos Aires y morir en Argentina, ¿no? Ahora, ¿qué son hoy las Malvinas para Argentina? Muchas veces lo vemos, quizás desde este lado del Río de la Plata, como un botín político, ¿no? De decir, bueno, la soberanía sobre las islas, vamos a defender, este gobierno apoyará y defenderá y enfrentará hasta las últimas consecuencias. Otros lo toman como, bueno, el triste episodio de haber ido a una guerra y haber matado tantos jóvenes argentinos en una guerra cruenta, despareja y totalmente sin sentido.
pero como que las Malvinas son un territorio argentino, según la Argentina, según lo que cuenta la historia, pero como que tampoco hay una afinidad de no utilizarla políticamente o con réditos o con fines espurios o electorales o de corto plazo. A ver, Malvinas obviamente que pertenece por una situación geográfica a la Argentina, por una situación histórica, porque hubo un gobernador español, en consecuencia de haber un gobernador español, todo lo que le perteneció al territorio español después de la independencia nos pertenecía al Estado argentino. Así que bueno, de forma jurídica, se puede decir histórica, las Malvinas tienen posesión legal del dominio argentino. Por geografía, por geología, por fauna, por flora, muchísimo lo liga a Argentina. También lo liga la flora y la fauna a Uruguay, porque Darwin estuvo en las Malvinas, Darwin vivió acá en Maldonado y descubrió que animales, en este caso un perro de Malvinas, tenía similitudes con los perros de la región de Pando. Así que bueno, eso lo descubrió Darwin. Pero volviendo a tu pregunta, a ver, hoy en día Malvinas sí puede ser que sea para los estados, para las administraciones argentinas como algo a negociar, ¿no es cierto? No solo con el Reino Unido, sino decir que las Malvinas son argentinas, obviamente, eso es como un sello de goma, lo sabemos, pero muchas veces se la utiliza políticamente, no solo el gobierno nacional, sino las administraciones provinciales y las menores, que son las municipales, para captar, digamos, cierta influencia, porque no queda bien decir, no, olvidemos de las Malvinas. Las Malvinas son argentinas, pero ¿qué hacemos para eso? Para eso tenemos que ser un Estado soberano, un país independiente, un país serio. Tenemos que ser un país que nos respete el mundo. Y Argentina, en los últimos años, se ha alejado de todo eso, ¿no es cierto? Argentina fue ejemplo en el mundo, era un país líder en América del Sur, y hoy no lo es, tiene intereses que no son los originarios de Argentina, ¿no es cierto? Argentina, un país occidentalista, hoy no mira a Occidente. Argentina, un país que fue dador de libertad, el general San Martín liberó a Chile, liberó a Perú, liberó a Ecuador. Esos principios de libertad los hemos perdido. Mientras Argentina no sea un Estado serio, mientras no tengamos responsabilidades con lo que firmamos, ¿no es cierto? El otro día escuchaba y reescuchaba el himno uruguayo cuando dice sabemos cumplir, sabemos cumplir. Y yo decía, qué importante eso, ¿no? Saber cumplir con lo que un canciller, un presidente firma con otra potencia, con el Fondo Monetario. Los argentinos tenemos que comenzar a saber cumplir con lo que decimos, con lo que firmamos, y ahí quizás los ingleses se sienten en la mesa de diálogo y digan, bueno, a ver, ¿qué podemos de común hacer por las Islas Malvinas? ¿No es cierto? Hubo a lo largo de la historia muchos intentos porque fuera compartida la soberanía por un determinado tiempo, pero se vieron frustrados, bueno, por espionaje, claro, por cuestiones de política e intereses económicos, entre ellos los de la compañía, la Falkland, ¿no? La de Samuel Lafont. Nelson, la verdad que un gusto conversar contigo, se me ocurre seguir la temática porque bueno, además hablar con un historiador argentino, que bueno, que tenés mucho vínculo con Uruguay, pero que está bueno para conocer, para entender, para tener otra mirada, otra visión. Es un tema muy, muy apasionante, que además por una cuestión geográfica de hermandad con Argentina nos toca muy de cerca. Pero bueno, seguramente será motivo para otra invitación, buscar otros enfoques, ver eso de las cercanías, las similitudes, y tratar de comprender un poco más desde el punto de vista geopolítico la realidad que vivimos hoy. Perfecto, cómo no. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy un placer. Gracias. Señoras y señores, tenemos que hacer una nueva pausa. Son las 12:13 del mediodía, ya volvemos.